Buenas tardes, profesora. Nuestro equipo está conformado por Luz Jacinto, Sandra Galicia, Luis Situc y su servidor José Puc. Nuestro proyecto final en la materia de saneamiento de suelos se titula Efectos del aceite usado automotriz en una planta de la familia Poaceae. Este es el contenido que estaremos abarcando a lo largo de nuestra presentación, lo que incluye introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y nuestras referencias. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Constituye uno de los recursos más importantes con el que contamos, al ser el sustrato que sustenta la vida en el planeta. Su importancia radica en que es un elemento natural, dinámico y vivo que constituye la interfaz entre la atmósfera, la litosfera, la biosfera y la hidrosfera. Además, sistemas con los que mantiene un continuo cambio de materia y energía, lo que lo convierte en pieza clave del desarrollo de los ciclos bioquímicos superficiales y le confiere la capacidad para desarrollar una serie de funciones esenciales en la naturaleza de carácter medioambiental, ecológico, económico, social y cultural. Y dependiendo de sus características físicas, químicas y biológicas, lo hace un ambiente idóneo para el crecimiento de vegetación, la producción de alimentos, así como ecosistemas. Estos contribuyen a los procesos ambientales como lo son el ciclo hidrológico de carbono, de nitrógeno, entre otros. Como sabemos, los hidrocarburos siguen siendo una parte esencial en la actualidad. La producción y uso masivo de estos compuestos ha permitido mantener la demanda actual. Entre los productos derivados del petróleo que contaminan el suelo se encuentran los aceites usados de motor, donde nos dice que su producción mundial es aproximadamente del 2% del crudo total refinado, que corresponde a unos 30 millones de toneladas por año. El aceite de motor es un agente lubricante y combustible auxiliar, aunque muchos de estos compuestos que tiene pueden ser cancerígenos. Una vez el aceite es adicionado al suelo, altera sus características físicas, químicas y biológicas. Entre estas el contenido de materia orgánica, densidad aparente, porosidad, permeabilidad, tasa de respiración y la relación carbono-nitrógeno, lo que muchas veces crea infertilidad del suelo. Como sabemos, existen diferentes técnicas para remediar suelos contaminados. La birremediación es un proceso que utiliza diferentes organismos vivos, ya sean enzimas, hongos, bacterias o plantas, las cuales tienen la función de degradar y transformar contaminantes a compuestos menos tóxicos, ya sean ecosistemas acuáticos o terrestres. Nosotros les hablaremos de la fitorremediación, que como sabemos es una técnica emergente que utiliza la capacidad de ciertas especies vegetales para sobrevivir en ambientes contaminados con diversas sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas. Lo que ellas hacen es extraer, acumular, inmovilizar o transformar estos contaminantes que hay presentes en el suelo. Este es un tratamiento natural, limpio y económico, alternativo a otros procesos físicos y químicos que son más invasivos para el suelo. La planta de la que hablaremos pertenece a la familia Poaceae, el cual son los pastos, el maíz, el trigo, entre otros. Actualmente representa una amenaza para los ecosistemas y las especies nativas. Esta planta crece frecuentemente como maleza en gran parte de las áreas verdes de la ciudad, se adapta al medio donde se encuentra y desplaza a otras plantas. Esta familia tiene una extensa cantidad de especies, por lo que consideramos que la planta utilizada en el estudio pertenece a ella. La recolección de las plantas así como del aceite se dio en la ciudad de Cancún, la de las plantas de un área silvestre y el aceite de un taller mecánico cercano a esa área. Se hizo una limpieza de las plantas con agua con el fin de obtener las medidas correctas de las raíces, tallos y hojas para posteriormente plantarse y seccionarse en tratamientos. Para la determinación de pH se tomaron 20 gramos de tierra en una muestra con 20 mililitros de agua para crear una mezcla homogénea. Se deja reposar por 30 minutos para posteriormente tomar su lectura con el potenciómetro. Para la determinación del tipo de suelo se utiliza el uso del triángulo textural a través del método de la botella, en el cual colocamos 5 centímetros de suelo en una botella de aproximadamente 1 litro de capacidad y posteriormente llenamos con agua. Se agita para crear una mezcla completa del material de agua y tierra y se deja reposar por 2 horas para obtener así las capas del tipo de suelo que tengamos. Para la determinación de materia orgánica se colocó una porción de la muestra de suelo en un vaso de precipitado al cual se añade agua oxigenada para ver la reacción que existe entre estos dos y hacer la determinación. Para la determinación de color hicimos uso del método de las cartas de Munsell, en el cual se toma una muestra de suelo seca comparada con una muestra de suelo húmeda para ubicar los colores en las tablas y hacer la determinación.
Esta tabla presenta las medidas del tallo principal, las hojas y la raíz de cada planta que se utilizó como control y como tratamiento. Se establecieron 3 tratamientos por triplicado en concentraciones de 2, 3 y 4% de aceite, como podemos ver en la imagen, así como 2 macetas utilizadas como control. Los resultados del pH muestran 6.41 unidades a una temperatura ambiente, lo que indica un suelo ligeramente ácido. Los resultados de color indican una intensidad de 4 y pureza de 3. Cuando el suelo está húmedo o seco no presenta diferencia. Cabe mencionar que no tenemos las tablas físicas, se utilizaron de modo digital para poder hacer esta determinación. Los resultados del tipo de suelo muestran 3 diferentes capas de arena, limo y arcilla, la más gruesa de arena de 2.8 centímetros, la siguiente de limo de 1 centímetro y la que se encuentra en la parte más superficial, que es arcilla, con 1.2 centímetros. Estos resultados traducidos a porcentajes nos indican que tenemos un suelo franco, areno, arcilloso. Los resultados de la determinación de la materia orgánica, como se puede observar, hay una alta efervescencia cuando el agua oxigenada entra en contacto con el suelo, lo que indica un alto contenido de biomasa o de materia orgánica. Inicialmente, las plantas se midieron para conocer el impacto del contaminante en ellas. Se tomó en cuenta el largo del tallo principal, sus hojas y sus raíces. En la primera gráfica podemos notar que la media de los tallos fue de 11.5 centímetros y entre el 50 y 75% de los tallos presentaron mayor variabilidad entre los 11 y los 12 centímetros, teniendo un solo dato atípico en un tallo con una medida de 15 centímetros. En el caso de las hojas, su media fue de 20 centímetros. Entre el 50 y el 75% de las hojas variaron entre los 18 y los 25.7 centímetros de longitud. Para el caso de las raíces, la media fue de 11.55 centímetros y, como en los casos anteriores de los tallos y de las hojas, entre el 50 y el 75% de las raíces tuvieron una mayor variación entre los 10.5 a los 14.7 centímetros. En estas gráficas se puede observar el crecimiento de los controles una vez finalizado el estudio, desde la semana 0 hasta la semana 6. Se puede observar cómo fue el crecimiento de los controles. En ambos controles se puede notar un aumento en el crecimiento, como es de esperarse, debido a que estos tratamientos no contienen contaminante. La línea verde representa el crecimiento de las hojas y la línea roja representa el crecimiento de los tallos. Como podemos ver, ambos continuaron creciendo a partir de la primera semana. En estas gráficas se puede mostrar el crecimiento del tratamiento 1 al 2% de contaminante. En estos tratamientos se mostró un mayor crecimiento en comparación con los otros tratamientos, como se aprecia en estas gráficas. Se pudo evidenciar que siempre se tuvo un crecimiento de las hojas y de los tallos. Las hojas están representadas en las líneas verdes y los tallos en las líneas rojas. Se puede notar que en el tratamiento 1.1 de la izquierda, el crecimiento siempre fue hacia adelante, y en el tratamiento T1.2 para la primera semana existió una disminución del tallo, pero este se recuperó pasadas las siguientes semanas. Para la semana 4 se observa que el crecimiento de las hojas comenzó a disminuir. Esto se debió a que las hojas comenzaron a secarse. En esta gráfica se muestra el crecimiento para el tratamiento T1.3. En este se observa un decrecimiento de la planta en la primera semana, pero a partir de la segunda semana comienza a recuperarse, tanto en hojas como en tallos. Podemos ver que la línea se mantiene para las hojas y para los tallos, debido a que en las semanas 4 y 5 la hoja comenzaba a secarse, por lo cual no registramos un crecimiento. Para el caso del tratamiento 2, en la imagen de la izquierda corresponde al tratamiento T2.1, en el que desde la primera semana se pudo evidenciar una disminución de su crecimiento y en la segunda semana esta planta muere por completo. En cambio, en el tratamiento T2.3, en la imagen de la derecha, se observa que desde la primera semana la planta no logra adaptarse y muere. Este gráfico corresponde al tratamiento T2.2, en el que para la primera semana se registra muerte del tallo principal, pero en esta misma semana se puede notar un crecimiento de 2 nuevas plantas. Estas 2 nuevas plantas se registran de la siguiente forma: como tallo 1
en color verde se muestra la hoja y en color rojo su tallo. Y el segundo tallo que creció en color azul sus hojas y en color naranja su tallo. Se puede notar que existe un crecimiento bastante elevado del tallo 2 que se muestra en la línea color naranja, así como del tallo de la primera planta que se registra en color rojo. Por último tenemos el tratamiento número 3 en el que se añadió 4% del contaminante, es decir, a 20 miligramos sobre litro del aceite de motor. En el gráfico podemos observar que la línea verde corresponde a las hojas y la línea roja corresponde al tallo. En la primera semana en la que se añadió el contaminante pudimos ver que hubo un decrecimiento en las hojas y tallos, y de la semana 1 a la 2 trató de adaptarse la planta ya que tuvo un leve crecimiento, y de la semana 2 a la 3 se mantuvo en sus medidas para después de la semana 3 a la 4 de nuevo tuvo un leve crecimiento, y en la semana, terminando la semana 5, se presentó la muerte de la planta. En la siguiente diapositiva podemos ver dos gráficas. Del lado izquierdo se encuentra el tratamiento 3.2 y del lado derecho el tratamiento 3.3. En el caso de la primera, notamos que en la primera semana de añadir el contaminante la planta no aguantó y tuvo por consecuencia su muerte. En el lado derecho, en la primera semana hubo un decrecimiento leve de las hojas y tallos, pero concluyó con la muerte en la segunda semana. En esta diapositiva podemos notar las plantas al inicio del estudio al agregar el contaminante. Podemos ver que los controles 1 y 2 se encuentran en buen estado, igual que el tratamiento número 1 al 2%, donde todas las plantas se pueden ver que están vivas. En el caso del tratamiento 2 al 3%, solo una de las plantas se encuentra viva y las otras tendieron a secarse. Y en el caso del tratamiento número 3 al 4%, la mayoría o casi todas las plantas están completamente secas. En la siguiente diapositiva podemos ver las fotografías al final del tratamiento de ponerle el contaminante a las plantas. En el caso de los controles tuvieron un desarrollo pleno, ya que no tenían contaminante. En el caso del tratamiento 1 al 2%, notamos que tuvo un buen crecimiento a pesar de la existencia del contaminante en la tierra. Y en el tratamiento 2 al 3%, dos plantas se secaron y solo una persistió hasta el final del tratamiento. En el caso del tratamiento 3 al 4%, todas presentaron muerte, ya que desde la primera semana se secaron. El tipo de suelo caracterizado a partir del diagrama textural corresponde a un suelo franco arcilloso arenoso, con una composición del 56% de arena, 20% de limo y 24% de arcilla. Este tipo de textura se considera la mejor por tener la capacidad de retener agua, la disponibilidad de nutrientes, entre otras cosas. Estas características favorecen el desarrollo de la planta, ya que su suelo nativo era con menos capacidad de retención de agua y con una evidencia de menos nutrientes, ya que era un suelo más rocoso. Aún con este tipo de suelo como ventaja, el aceite automotriz afectó el crecimiento de la planta, ya que es conocido que el contaminante puede formar una película en las raíces, provocando que la planta no pueda absorber agua y los nutrientes del suelo, y esto afecta a sus funciones vitales. También se observó que a una concentración mayor al 3% del aceite automotriz, que correspondió a 20 miligramos sobre litro, la planta presentó afectaciones en el desarrollo de biomasa, ya que en la primera semana se presenció su muerte, lo que sugiere que la planta tiene una mejor respuesta al contaminante a concentraciones menores al 2%, es decir, a 10 miligramos sobre litro del contaminante, ya que ésta tuvo un desarrollo pleno hasta el final del tratamiento. A pesar de los efectos del aceite automotriz en las plantas, existieron casos en los tratamientos con mayor concentración donde las plantas pudieron adaptarse al suelo contaminado, comprobando la alta capacidad de adaptación de las gramíneas al suelo contaminado por hidrocarburos, dando la posibilidad de ser utilizadas para técnicas de bioremediación, por lo que se sugiere que deben de someterse a más pruebas. Como conclusión tenemos que la contaminación del suelo con aceite de motor usado al 3 y 4% produjo un fuerte impacto en la producción de biomasa y la supervivencia de nuestras plantas durante las primeras 2 semanas del experimento. Sin embargo, se observó una mejora en la producción de biomasa a partir de la segunda semana en los tratamientos donde se añadió una cantidad de 2% que correspondía a 10 mililitros.
Esto nos demostraría la capacidad de fitorremediación de nuestra planta en suelos contaminados con aceite automotriz. Nosotros consideramos que es necesario realizar más pruebas para poder comprobar qué cantidad de contaminante fue removida, lo que nos diría cuál fue la presencia final de este, con lo que podríamos comprobar la capacidad fitorremediadora de nuestra planta. Estas son algunas referencias utilizadas a lo largo de nuestra presentación. Muchas gracias.